Dios les bendiga en esta noche. Puede tomar su lugar, tome su asiento. Es para mí siempre una bendición estar en casa, ¿verdad? Hasta hoy en familia, y es una bendición ser invitado por su pastora para poder compartir de la palabra del Señor. Es una bendición también poderlo hacer en Betel, en la casa de Dios, que nos ha permitido pastorear por 5 años. Pareciera muy rápido el tiempo, pero Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha enseñado, ¿verdad?, a permanecer fieles en su camino, aún a pesar de las dificultades y la oposición, porque si le has de servir al Señor, has de pasar o sufrir oposición. Eso es parte del paquete, del combo. No solamente es bendición tras bendición, aunque sí la ve uno, pero de pronto también es oposición tras oposición. Pero no uno va caminando solo, sino es que Dios va con uno, y eso es que podemos confiar en el Señor. Y si estamos confiando en Él, pues dice su palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que confiamos en Dios y le doy gracias a Dios por estar con ustedes. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios y abrimos el capítulo 9 de Hechos? Capítulo 9 de Hechos, llamado de los apóstoles. Los comentaristas dicen que debió de haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. Y cuando lo tenga, puede decir un amén o un ya lo encontré, para indicar que todos tenemos la cita. Permanezca con su Biblia abierta en el capítulo 9 y vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos? Y le decimos: Señor, gracias por estar en esta tu casa esta noche. Te pedimos, oh Dios, que tú seas exaltado, glorificado en todo, Señor. Nos ponemos a tu disposición. Creo, Señor, en el poder de tu palabra. Creo, Señor, en la exposición de tu palabra. Creo, Señor, que tú tienes aquí una audiencia que recibe esta semilla y come, Señor, de este alimento. Señor, te pedimos que tú seas exaltado siempre sobre toda situación, Señor, que cada uno de tus hijos esté enfrentando, y que podamos reconocerte a ti, Señor, en tu palabra, en esta revelación que tú nos has dado, y que podamos exaltarte a ti, Señor, siempre. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. Te doy gracias por esta tu casa. Te doy gracias, Señor, por esta tu iglesia. Te doy gracias, oh Dios, por estar aquí. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, Dios nos ha hablado este año en lo particular con respecto a la actitud con la que servimos al Señor. Y es que todos tenemos dones, talentos que Dios te ha dado específicamente, pero también nos ha dado un carácter. ¿Cuántos tienen problemas con su carácter? ¿Cuántos son temperamentales? ¿Cuántos de pronto están muy desesperados o impacientes? Hablo de aquellos que también exageran mucho. Hablo también de aquellos que, ¿verdad?, son enojones, no voltea a ver a nadie, no codea a nadie. Pero usted y yo sabemos que de pronto Dios te quiere usar, pero tú dices: no me va a usar si yo tengo este carácter. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Dios me da palabra y me puede usar predicando, pero hay algo en mí que necesita ser moldeado, y gracias a Dios que es moldeado a través del Espíritu Santo, que es tu carácter. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y si a alguno de los que estamos aquí nos hace falta, pidámosle a Dios, y Dios es la fuente, ¿verdad?, de todo recurso que nos haga falta. ¿Te hace falta paciencia? Pídasela al Señor. La paciencia, el amor, no podemos comprarla en ninguna farmacia. Tenemos que ir ante Dios y decirle: Señor, yo necesito mucha paciencia. Para con mi esposa necesito mucha paciencia. Para con mi esposo necesito mucha paciencia. Para con mis hijos, para con mis nietos, para con la pastora, para con las ovejas, ¿verdad, pastora? Necesitamos mucha paciencia de parte de Dios. Pero gracias a Dios porque Él nos la da. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Porque
Dice: Señor, gracias porque eres tú y has sido tú, porque si fuera mi carácter ya me hubiese equivocado. Pero Dios nos ha transformado de muchas maneras, y cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia, tenemos algo que contar. No sé cómo fue tu conversión, quizás fue dentro de la iglesia, quizás fuera de la iglesia, pero enos aquí, ¿verdad? Adorando a un Dios vivo, a un Dios de poder. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos dicen: Señor, yo iba realmente a precipicio, yo iba a muerte y tú me has dado vida y vida en abundancia? Podemos gozarnos en Él. Hemos de leer la historia entonces de una conversión extraordinaria. Y cuando hablamos de extraordinario es precisamente algo que sobrepasa lo ordinario. Y Cristo lo que hizo por usted y por mí es esto, es algo extraordinario. El Hijo de Dios vino, se despoja de sí mismo, toma la forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es algo extraordinario. Y es precisamente por ese acto que usted y yo estamos aquí con vida, con un propósito. Pero hemos de leer la historia también de un hombre llamado Saulo. Diga conmigo: Saulo. Saulo es, entonces, usted conoce la historia, es un perseguidor, es de los más buscados, de los más temidos por el sector cristiano. Y vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 9 de Hechos. Saulo nos dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Escuche bien, Saulo estaba respirando amenazas y muerte. ¿Qué estás respirando esta noche? Podemos respirar paz, armonía. ¿Cuántas veces hemos respirado coraje? Yo he respirado coraje, ¿verdad? Uno anda de iracundo ahí, efusivo. Respiramos de muchas maneras, pero este hombre respiraba, fíjense bien, pensaba, se emocionaba al hecho de trascender en su maldad. Pero antes de avanzar, él va al sumo sacerdote porque era un hombre sometido ante autoridad. Algunos de los que estamos aquí hemos aprendido a la buena o a la mala, pero para estar en autoridad, diga conmigo, para estar en autoridad, tengo que aprender a estar bajo autoridad. Amén. Para estar en autoridad, debo de aprender a estar sometido bajo autoridad. Y Saulo era un hombre que estaba sometido bajo autoridad, y él acudió entonces ante el sumo sacerdote y le pide cartas de autorización para ir a Damasco. Damasco se encuentra a 250 kilómetros al norte de Jerusalén. Jerusalén para él entonces ya quedaba chico, y él dijo: extendamos la persecución 250 kilómetros al norte. Yo sé que ustedes y yo tenemos de pronto cuentas por saldar o cosas que arreglar en nuestra vida, y tenemos siempre de dos: perdonar o venganza o vengarnos. Yo deseo de todo corazón que usted y yo seamos hijos de Dios, que perdonen y oren incluso por aquellos que son enemigos y nos maldicen, que podamos bendecir incluso a aquellos que nos maldicen. Pero sé también que nos gana el carácter, el temperamento, y queremos no paz, sino queremos guerra. Y a veces esa guerra usted sabe que puede avanzar unos kilómetros y se va a topar con aquella gente que no quiere ver, aquella persona que siempre le saca la vuelta, aquella persona que siempre va a ahorrar y dice: híjole, me tocó precisamente en la fila para cobrar y está la persona que no deseo ver. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo sé que sí. Y dice: ¿es en serio, Señor? ¿Es en serio que hay 70,000 habitantes en Peñasco y es precisamente el día de hoy, a esta hora, cuando yo voy a las tortillas, que aquí está el vecino que me cae mal? Y tenemos a veces una distancia que recorrer para hacer lo malo. Fíjense bien, Saulo
estaba dispuesto a recorrer una distancia de 250 kilómetros, una distancia en carro de unas aproximadamente 3 horas para hacerlo malo. Yo deseo que cuando tú camines y vayas hacia un lugar, tu intención sea buena y no sea mala. Pero hay un de repente aquí, hay algo que cambia la historia, porque siempre que Cristo aparece en el camino, en la historia, ¿verdad? La historia cambia, la vida cambia, y tu vida y mi vida ha sido cambiada precisamente por Cristo. Versículo 3 dice: más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hasta ahí. Antes de llegar precisamente a Damasco, hay un de repente, hay algo que cambia su caminar. Yo deseo que en esta noche haya un de repente en tu vida. ¿Cuántos deseamos esto en nuestra vida? Amén. Lo acabamos de cantar, Joab estábamos cantando Me asombras. Y es realmente lo que nos ha pasado. Hemos perdido la capacidad de asombro para lo que Dios hace todos los días en nuestra vida. Dios hace cosas maravillosas cada día. La diferencia es que a veces no los sabemos distinguir, no las vemos, pero de que Dios sigue haciendo cosas increíbles, Dios sigue haciendo cosas increíbles. Ahora, lo maravilloso de esto es que Dios está hablándole a un hombre inconverso totalmente. Dios le está hablando a alguien perseguidor de cristianos. Le está hablando a aquella persona que ni te imaginas que Dios tiene planes para con él o para con ella. Y todos tenemos un Saulo. Yo en la escuela tenía algunos Saulos y yo decía: no, yo creo que la gracia y la misericordia de Dios nunca va a llegar a tu vida, porque yo te veo más para allá abajo que para allá arriba. ¿Alguna vez dijiste de alguien así? Y de pronto te das cuenta. Yo un día estaba tocando en el malecón, y cuando se terminó el evento llegó un amigo mío que estuvo en la preparatoria y me dice: Samuel, ¿cómo estás? Tenía años que no te miraba. Le dije: yo también. Me dijo: ¿sabes qué? Estoy asistiendo a una reunión en casa, me casé, tengo hijos y Dios ha cambiado mi vida. Ya me bauticé y mi esposa y yo seguimos el camino del Señor. Y para mí, créanme, fue asombroso. Para mí fue, ¿verdad?, el hecho de ver cómo es que la gracia de Dios es extendida para todos, incluso para aquellos que uno a veces descarta y dice: este no tiene salvación. Pero Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Así que no diga este sí y este no. No somos nadie para dictar salvación de alguien. Incluso aquella mamá que está desesperada porque su hijo está en las drogas, o aquella persona que tú dices: este jamás va a cambiar. Yo creo en un poder transformador de Dios, de su palabra, que en su tiempo cambia a las personas. ¿Lo crees tú? Dios entonces está llamando a un hombre llamado Saulo camino a Damasco, y precisamente antes de hacer lo malo, él detiene su caminar. Y en este año hay muchos planes que tú y yo tenemos, pero Dios sabe detener nuestro caminar. Y qué bueno es cuando Dios en su semáforo lo pone verde. Y tú dices: Señor, gracias porque me estás dando luz verde, puedo pasar. Pero también Dios sabe ponerlo en rojo. Dios también te puede decir: hasta aquí llegaste, alto. Y a veces es precisamente lo que no queremos. Queremos siempre los sí de Dios, pero no sus no. He aquí entonces un hombre llamado Saulo, que antes de llegar a Damasco es alumbrado por una luz. Y no solamente una luz, sino hay una voz que habla y dice su nombre. Y cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuche bien. Necesitamos ser confrontados con una verdad. Necesitamos usted y yo ser sacudidos por la verdad. A veces pasamos
por momentos en los que pensamos que estamos bien, cuando realmente es todo lo contrario, estamos muy, muy mal. Dios conoce tu nombre y conoce mi nombre. Y Él puede llamarnos ahorita, precisamente por nuestro nombre, decirnos: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué no me estás obedeciendo? Tenemos que tener temor de Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios celoso. Es un Dios que habla y nos confronta con una realidad. No solamente es ese Padre consentidor, sino es ese Padre que corrige y que disciplina. Y no debemos, ¿verdad?, hacer a un lado la disciplina del Señor. Dios te habla por tu nombre, así como le habló a Saulo y le confronta con una realidad. Te estás metiendo no solamente con la iglesia, te estás metiendo conmigo. Andas atentando en contra de mis hijos, estás atentando en contra de mí. Y usted y yo debemos de entender que si nos metemos en contra de la iglesia, nos estamos metiendo con el dueño de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado precisamente cuando hablamos o apuntamos en contra de ella. Tenemos que amar, tenemos que unirnos, tenemos que reflejar el amor del Señor de manera colectiva. Y es Saulo aquí que pensó que estaba haciendo lo correcto, que de alguna manera él estaba sirviendo a Dios cuando estaba totalmente equivocado. Lo que pasa es que Saulo hacía sin ser. Diga conmigo: ser antes que hacer. Repita de nuevo conmigo: ser antes que hacer. Yo nací en un hogar cristiano, a un lado de una iglesia, con padres cristianos, pastores, y yo desde niño aprendí a hacer. Escuche bien, a hacer. Estaba familiarizado y estoy familiarizado con todos los cantitos. Increíblemente me sé de los de la vieja escuela hasta los más nuevos. Gracias a Dios por ello. Sé versículos de la Biblia, sé testimonios. Por aquí han pasado predicadores tras predicadores, métodos de servicio, de crecimiento, etcétera. Pero de pronto yo me vi con una pregunta: es realmente quién soy y a quién le sirvo. Porque yo había aprendido solamente a hacer y no sabía quién era. Ahora, Saulo aquí sabe hacer las cosas, presume que está trabajando para Dios, pero desconoce quién es Él. No tiene identidad en Cristo, no tiene identidad con Dios. Porque el versículo 15 él queda en evidencia y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién es Cristo para tu vida el día de hoy? Si alguien te frena en el camino y te dice: a ver, detén tu camino cristiano, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué puedes contestar? Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Lo puedes decir realmente con toda la confianza y con toda la seguridad del mundo, que no solamente recibes de Él la salvación como un regalo, sino realmente puedes decir: Él es mi Señor y todo cuanto Él diga yo lo hago. O solamente podemos decir: Señor, es mi Salvador, yo recibo de ti solamente los beneficios, pero no me someto ante tu autoridad. Yo deseo que usted tenga la certeza y la seguridad de decirle: Señor, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Pero este Saulo está haciendo una pregunta. No conoce una voz. Dice su palabra que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Si Saulo hubiese tenido una experiencia con Cristo, una experiencia con Dios, hubiese reconocido esa voz que le llamaba. Pero como no la conocía, entonces él preguntó algo tan lógico como es: ¿quién eres, Señor? Hay una luz aquí, hay un evento extraordinario y hay una voz que conoce mi nombre. Y él no tiene más que preguntas y dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense esto. Este Saulo aplaudió
pero aplaudió con las rodillas, ¿verdad? Este dijo: me topé con el bueno, estoy enfrente de aquel que ha encarcelado a varios. Y usted y yo tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que de pronto, cuando estábamos haciendo las cosas tan mal, Él cambia nuestro caminar y nos pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué estás haciendo, verdad, con lo que yo te he dado para que hagas? Él entonces está temblando, pero Jesús está ahí presente y le pregunta entonces, le responde entonces: soy Jesús a quien tú persigues. Escucha bien, de pronto caminamos y pensamos que vamos a favor de Dios, o estamos caminando a favor de Dios, o escuche bien, hay veces que usted y yo pintamos nuestra voluntad por la voluntad de Dios. A veces no es la voluntad de Dios que hagas lo que estás haciendo, sino que es tu voluntad. Y de pronto usted y yo nos atrevemos a decir: es que Dios me dijo, es que yo siento de parte de Dios que tengo que hacer esto. Y que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces eso Dios me dijo es precisamente más nuestra voluntad que lo que la voluntad de Dios realmente nos está indicando hacer. Por eso tenemos que estar sensibles a su voz para decir: Señor, yo sé que tú me hablas. Si no, tendremos preguntas, y cuando no pase aquello que dijimos que iba a pasar, nos vamos a frustrar y vamos a decir: creo que me equivoqué, Señor, perdóname, porque no fue tu voz, fue mi voz. Y en el camino Dios te detiene y te dice: hey, ¿qué estás haciendo, Saulo? ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde te encaminan tus pies? ¿Qué propósito tiene tu vida? Yo no te quiero para que persigas a los cristianos, yo quiero que proclames mi verdad. Yo te quiero para mi servicio. Pero este hombre se topó realmente con el dueño de todo. ¿Alguna vez aquí alguien se ha peleado? ¿Nadie? ¿No? ¿Verdad? De pronto nos sale lo Hulk o lo Shrek, no sé, ¿verdad? Lo ogro que está adentro. Y de pronto allá en Guaymas yo recuerdo que me peleé con un compañero de trabajo. Sí, el Samuel, el Sammy, el hijo de los pastores, sí, también se enoja. Y yo recuerdo que tuve un conflicto ahí con un muchacho que le dicen el oso, para que ustedes se den una idea más o menos de las proporciones. Pues imagínense peleándose uno que le dicen el oso más el Sammy, era como la lucha de Godzilla y no sé quién más. Pero fueron empujones, pudo haber llegado a más. Pero este muchacho en su desesperación agarra una varilla y va en contra de mí. Y yo dije: yo aquí quedé. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y espero salir librado de esta situación. Pero en el momento en el que él viene hacia mí, no sé de dónde, yo sé que es Dios que nos ayuda. No le estoy diciendo que se pelee y a ver qué pasa. Pero en ese momento yo le dije: mira, compa, vale más que te detengas, porque tú no sabes por qué me vine de Peñasco. Y este muchacho, para mi sorpresa, se detuvo. No tiré un golpe, mi golpe fue verbal. Yo dije: Señor, gracias porque me ayudaste en esto. Paré un toro, un oso, con la palabra, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá nos llevaba después de los domingos a comer a una cenaduría aquí cruzando las vías, y salían los perros y mi papá con su voz decía: en el nombre de Jesús, te detengas. Y el perro decía: ahí muere, ¿no? Yo contigo no me meto. Ahora imagínate, no te estás topando con... Es más, yo me fui a Guaymas no porque había hecho cosas malas aquí, no quiero que se vaya en esa idea de ¿qué haría el Sammy? No, sino que fue un recurso que usamos ahí. Y para no hacerlo largo, yo no gané esa pelea, yo perdí esa lucha, porque me estaba dando cuenta de que yo no era realmente yo.
Ya no estaba sometido a la voluntad de Dios, era mi carne que estaba ahí vulnerable, dispuesta a luchar, dispuesta a pelear. Y me costó reconocer realmente que mi falta de comunión con Dios ya se estaba reflejando en mi carácter. Yo creo que usted y yo nos damos cuenta cuando necesitamos orar, ¿verdad? Y no solamente a veces decimos, ¿sabes qué? Te hace falta orar, ya se te nota, estás mal en tu carácter, ¿verdad? Y es más, te recomiendo que ayunes, ¿verdad? O ayunemos juntos porque realmente esto se está poniendo fuerte. Y ahora imagínense, no te estás topando con nadie. Saulo se está topando con Cristo. Si alguien algún día nos va a pedir cuentas, es Él. Llegaremos ante su presencia y rendiremos cuenta de lo que hemos hecho, si hemos obedecido su voz o hemos obedecido nuestra voz. Pero lo grandioso es que Él se revela a sí mismo. Pero el religioso solamente ha aprendido a hacer y no sabe quién es. Sabe que tiene que venir un domingo, sabe que tiene que venir un jueves. Pero la vida en Dios, la vida en Cristo, no solamente implica la asistencia a un lugar de reunión, sino es una vida completa entregada a Dios. Amén. Tenemos mucho que hacer entonces. La verdadera adoración inicia también desde la revelación de quién es Cristo. Usted no puede adorar a nadie que no conoce. A veces estamos haciendo las cosas fríamente. ¿Por qué? Mecánicamente. Se nos ha enseñado a hacerlo así. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué dices amén? Porque pues yo miré que el hermano dijo amén. ¿Por qué dices aleluya? Porque pues no sé ni qué significa aleluya, pero todo el mundo dice aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué lloras? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo llora, pues yo también lloro, no me quiero quedar abajo. Hubo un tiempo aquí en que todo el mundo caía y de repente había alguien que se ponía sola la mano y se caía solo. Se predisponía a caerse, ¿por qué? Porque por todo el mundo caía y decía, yo también quiero experimentar eso, pacas para atrás. ¿Verdad? Hacemos cosas por hacerlas, pero sin el sentido que debemos, con el que debemos hacerlos. Y Saulo está aprendiendo aquí una lección. La primera pregunta que él hace es: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase es utilizada con aquellas personas que están arreando, ¿verdad? Las vacas, los animales, y tienen un aguijón, tienen un instrumento que tiene punta, y que al momento que este animal se sale del camino, hay una persona que les está, ¿verdad?, ordenando hacia dónde ir. Y dar coces es dar patadas. Mientras que el animal reacciona tratando de defender, más se pincha, más se duele. Y aquí lo que vemos es el carácter maravilloso de parte de Dios. Porque hay gente que piensa que estando en contra de la voluntad de Dios va a vivir en paz, y realmente no se puede vivir en contra de su voluntad. Más te va a doler. ¿Cómo duele precisamente no someternos ante Dios? Dios te quiere librar precisamente de ese dolor. En su gracia, en su amor, en su misericordia, Él quiere que hagas lo correcto. Él quiere, ¿verdad?, cambiar el rumbo de tu vida, pero antes te va a detener en el camino hacia lo malo. Él te va a decir: hasta aquí llegaste, te estás dañando a ti mismo, te estás dañando tu vida. Dios, en su corazón compasivo, Él detiene el caminar de Saulo. El versículo 6 dice: él temblando y temeroso. ¿Qué estaba respirando Saulo antes de ir a Damasco? Amenazas y muerte, ¿verdad? Los he de alcanzar a los cristianos, los he de matar, los he de encarcelar. Ahora, ¿cómo lo vemos? Está temblando, temeroso. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo hace dos preguntas. La primera, ¿cuál es?
¿quién eres, Señor? La segunda pregunta es ¿qué quieres que haga? En esta noche vamos a hacer estas dos preguntas. La primera de ellas es, ¿quién eres, Señor? La segunda de ellas es, ¿qué quieres que haga? De pronto andamos diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Sin pedirle primero a Él su revelación de quién es Él. Tenemos que saber bien quién es Cristo para tu vida, entonces para poder ¿qué? Hacer. Así que primero va el ser y después es el hacer. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Cristo quiere ser entonces quien tome tu identidad y camines en la obra que Él ha trabajado para ti. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Diga conmigo, levántate, entra y espera. Dios levantó a este hombre que había caído, porque tenemos un Dios que nos levanta. Tenemos un Dios misericordioso y fiel. Pero imagínense, Dios levanta a Saulo y le dice, vas a entrar a Damasco. No lo regresó a Jerusalén, vas a entrar aquí y vas a esperar que yo te envíe mensajero. Ahora, Saulo tiene el poder para levantarse, sí, pero cuando él se levanta, no puede ver. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Escuche bien. El que se creía que las podía todas, aquel que mandaba, ordenaba, ahora está pidiendo ayuda. Porque tiene poder para levantarse, pero le hace falta visión. Lo dijimos el lunes pasado. La iglesia de pronto tiene poder, pero le hace falta ¿qué? Visión. ¿Para dónde vamos? No sé, pero tú levántate. Ahí en el camino buscamos la manera de ver hacia dónde llegamos. Y de pronto la iglesia tiene visión, pero ¿quién lo va a hacer? Yo no puedo, yo no, cancelo. Pero qué importante es que Dios nos reviste de su poder y nos da de su visión. Amén. Este hombre puede levantarse, tiene el poder para levantarse, pero no tiene visión, no puede caminar, necesita ser guiado hacia Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ya conmigo, Ananías. Ya aprendió de Saulo. Saulo perseguía a los cristianos, ahora está ciego entrando a Damasco. Hay un discípulo, Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Así que en la iglesia, en el caminar cristiano, hay quienes todavía preguntan, ¿quién eres, Señor? Y el discípulo dice, heme aquí, Señor. Gran diferencia. El discípulo sabe quién es su Señor. El religioso no sabe quién es Él. Yo deseo de todo corazón que esta noche tú sí sepas contestar quién es Cristo para tu vida. Y si no, déjame decirte que Él es tu Señor y tu Salvador, que fuera de Él no hay nada ni nadie. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Amén. Pero los que son realmente discípulos dicen, heme aquí. Los religiosos solamente dicen, ¿quién eres? Hago según en tu nombre. Trabajo según para ti, pero no tengo identidad. Diga conmigo, intimidad. Si tú le buscas en lo íntimo, vas a recibir de Él esa identidad. Amén. Métete con el Señor, búscale a Él y realmente sé un cristiano, no solamente nominal, no solamente de etiqueta, no solamente de nombre, sino sirve al Señor con todo tu corazón.
Y cuando Dios te hable, vas a decir: aquí estoy, Señor, heme aquí. Y el discípulo también tiene que aprender obediencia, y sin duda alguna, Ananías, la encomienda que Dios le da no es nada fácil. El Señor le dijo: levántate y ve. Ahora, fíjense bien, Dios le dijo a Saulo: levántate y ve a Damasco. Pero la diferencia entre Saulo y la diferencia entre el religioso y el que es discípulo es que el religioso no sabe ni a dónde va. Y la diferencia es que el discípulo sí sabe hacia dónde va, porque tiene la visión, porque tiene la voz, y escucha la voz y conoce la voz de su buen pastor. Y Dios le dice: ve a la calle que se llama derecha. Dios le está dando entonces específica, una calle específica. ¿Cómo se llamaba la calle? Una casa específica. ¿Cuál es? La de Judas. Un hombre específico, Saulo de Tarso. Imagínate que Dios te llama para hablarle al Chapo Guzmán. ¿Irías? ¿Cuántos se atreverían a ir al Cerezo y decir: aquí quién es el que maneja todas las cosas? Dios me mandó para hablar con esa persona. Ay, hermano, ¿por qué pregunta eso? Eso nunca va a pasar. ¿Saben que sí ha pasado? Esta es una historia verídica, más que verídica, ¿verdad? Dios ha plasmado su verdad en las Escrituras, y hablamos de un hombre que fue transformado por el poder transformador de su palabra. Y estamos hablando no de un Chapo Guzmán, estamos hablando de un perseguidor, de alguien que estaba sometido al gobierno de Roma. Dios está transformando su vida. Dios está usando entonces a Ananías. Así que para los Saulos es importante que haya también Ananías, discípulos, siervos de Dios, que se atrevan, atrevidos a hablar con la verdad del Evangelio. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Hermanos, usted y yo somos esos discípulos que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si no, ese cantito de que siempre cantamos es simplemente algo que cantas de labios para afuera. Pero si realmente estás contestando: heme aquí, obedece la voz de Dios, camina en su propósito. Dios te va a decir: ve hacia allá, ve con aquel hombre y habla de mí, sé insistente. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. ¿Qué tan difícil es decir eso? En esta semana que inicia, detente con alguna persona y dile: hey, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas a Dios. Es el único que puede cambiar y transformar tu vida. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. No te canses de proclamar las buenas nuevas de salvación. No digas: salvo yo, sálvese quien pueda. No, Dios te ha puesto aquí con un mensaje, con un propósito: proclamar el Evangelio de Cristo, las buenas noticias. Ananías entonces le dan una orden para ir, pero Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. No hay objeciones para con Dios. El que quiera servir al Señor, tome el arado y no voltee hacia atrás. Hay momentos en que quieres claudicar, hay momentos en que tus fuerzas quizás dicen: yo hasta aquí llegué, Señor. Mira, aquí está el servicio, aquí está el pastorado, aquí está el ministerio. Y Dios te dice: yo no te voy a aceptar un no como, ¿verdad?, respuesta. Yo te estoy diciendo que vayas. Levántate en el nombre de Jesús. Ananías, levántate. Todavía hay Saulos que están ciegos esperando que alguien vaya por ellos. Yo no sé si estoy hablando con una iglesia que escucha la voz del Señor,
o que también se está convirtiendo en Saulo y carece de visión. Yo deseo que seas como Ananías en esta noche y que le digas: Señor, aquí estoy, envíame a donde me tengas que mandar. Si es a la derecha, él pudo haber dicho: Señor, en la calle izquierda hay un joven que acaba de ir a la iglesia, ¿por qué no me mandas primero con él? Dios le dijo: ve a la calle derecha, ahí hay un hombre llamado Saulo, y no es cualquier Saulo, es Saulo de Tarso, es el perseguidor de la iglesia, hacia él te mando. Y por más objeciones que puso Ananías, Dios le volvió a repetir lo mismo: ve. Moisés dijo: yo soy tardo de habla, no puedo hablar. Y Dios le dijo: tú vas a hacer. Cada uno de los que tenemos aquí tenemos pretextos para no cumplir el llamado, el propósito de Dios en nuestra vida. Dios te va a recalcar una y otra vez: yo te quiero usar a ti. Yo te quiero usar a ti, específicamente a ti. Tienes un nombre que Dios conoce. Y Dios te habla esta noche para que te levantes y vayas y seas obediente a Dios. Él entonces recibe esta encomienda: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Escucha bien. Leemos de pronto estas historias y decimos: fue fácil. No, para Ananías no fue fácil entrar con aquella persona que estaba encargada de hacerle mal a los cristianos. Si alguien le pudo haber reclamado en ese momento, fue Ananías. Si alguien pudo haberle puesto manos para ahorcarlo, para matarlo, fue Ananías en ese momento. Pero en ese momento, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, él está entonces poniendo las manos. Ahora imagínate el susto de Saulo. Dios no le dijo qué iba a hacer con él en Damasco, simplemente le dijo: espérate ahí. De pronto llega Ananías, toca a Saulo, ¿verdad? Las personas invidentes. Yo me acuerdo que el hermano Nati, allá en Sonoita, en un homenaje al hermano Liberato, lo miré de lejos y le dije a mi papá: ahí está el hermano Nati. El hermano Nati me enseñó algunos tonos de la guitarra, aún estando sin ver. Excelente oído, porque ellos desarrollan, ¿verdad?, otro sentido, y su oído estaba presto a la música. Y yo me equivocaba, me acuerdo, en la guitarra, y él me decía: no, te equivocaste, pusiste tu dedo 2, no va en ese trasto. Y yo decía: pues el hermano sí ve. No, el hermano tenía un oído para identificar que yo me había equivocado. Cierto domingo después de la iglesia, mi mamá hizo una carnita asada, pero era tiempo de calor y mi papá teníamos sandía. Entonces mi papá cortó unos pedazos de sandía, lo puso en una bandeja y lo puso al hermano Nati. El hermano Nati, mientras esperaba la comida, le dijo: hermano, aquí hay sandía. Y el hermano empezó a hablar y empezó a comer sandía, empezó a comer sandía. A la hora de que mi mamá sirvió el plato, el hermano Nati estaba bien lleno. Entonces él se ríe y le dice: ay, Bernabé, ya sé cómo, ya la hiciste bien, dice, porque no puedo comer carne, me llenaste con sandía. Pues ese día allá en Sonoita, yo me acuerdo que yo lo quería saludar, tenía mucho tiempo que no lo miraba, y ya estaba por salir, y fui para con él y le dije: hermano Nati. Y él con su bastón voltea y me dice: ¿quién eres? Y voy y me abraza, y le dije: soy el Sammy, el hijo del hermano Bernabé. Y cuando él me toca, me dice: ah, sí sé quién eres tú. Las dimensiones sí son las del Sammy, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi papá al oído le dice: ahí tengo más sandía. Y el hermano ríe, dice: hermano Bernabé, y le da un abrazo, lo busca. Y tuvimos un momento muy especial ahí, recordando tiempos con el hermano en casa. Pero imagínense, Saulo no tiene esta dicha de ver, y llega Ananías y pone su mano sobre de él. Pero él dice: hermano Saulo. ¿Cómo le llamó? Hermano.
Para aquel entonces, ahorita nos decimos hermanos todos, hermana, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. Pero para aquel entonces no era algo común. ¿Saben por qué? Porque si tú le decías a alguien hermano, al morir tú, todas tus pertenencias iban hacia ¿quién? Hacia tu familiar más cercano. Así que Ananías, ¿a quién le está diciendo hermano? A Saulo. Escuchen bien, a Saulo. ¿Y fue Ananías obediente a esta voz? Sí. Si Dios te enviara con tu enemigo para hablarle de él, ¿lo harías? Le dirías, hermano, hola hermano. Suena muy bonita la historia, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué pasa? Está difícil, es difícil. Pero aquellos que somos gobernados por Dios, tenemos que ceder, menguar para que Él crezca y Él sea glorificado. Y en vez de poner manos de venganza, podemos poner manos de perdón, manos que abrazan. Y en esta vida usted tenemos siempre de dos: ponemos manos que oran y sanan, o tenemos manos también que perjudican y que dañan. El Señor Jesús le dijo que se te apareció en el camino por donde venías: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escucha bien, Dios lo envió para que tuvieras visión y tuviera ¿qué? Poder. ¿Quién lo hace? ¿Quién te da visión y poder? Solamente Él, solamente Él. Pero hay algunos aquí que quizás hayan sido cegados por el enemigo y por el pecado, pero Dios quiere sanarte y recuperar tu vista. Dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.